tutor del Instituto Profesional Los Leones. Tengo básicamente la tarea de docente ahí también y formo parte del comité académico de la carrera de contador auditor. Y también participo como titular de las tesis tributarias de los alumnos que están egresando de sus procesos formativos ahí. Además soy socio mayoritario y director de auditoría tributaria de una consultora. Actualmente tenemos una tasa de un 20%, que fue modificada hace un par de años atrás, que teníamos un 17%, por el asunto del terremoto se cambió transitoriamente hasta que quedó definitiva en un 20%. La actual presidenta propone un aumento de esa tasa hasta un 25%, que de forma gradual, como lo dice la pantalla, pasando al año tributario 2015, sería por el año comercial 2014, ¿no es cierto? Este año, una tasa de un 21%, un 22,5% para el 2015, 24% para el 2016, y a contar del año 2017 una tasa de un 25% en este impuesto. ¿No es cierto? Este impuesto, válidamente, hay que dejarlo claro, es un impuesto proporcional que no varía en función de la utilidad que genera la empresa, es el 25% y se acabó, sean 1 millón o sean 100 millones lo que genera la empresa, es el mismo impuesto. Ahora, la nota que hay ahí abajo, este impuesto se mantiene integrado, es decir, continúa siendo un anticipo a los impuestos personales de la empresa. Había cierto temor, ¿no es cierto?, por el asunto de la eliminación del FUD, en que no se había dejado bien claro en un inicio si ese impuesto seguía siendo un crédito para el empresario. Básicamente porque la eliminación del FUD algunos la atribuían a volver a la tributación que teníamos antes del 84. Se sigue manteniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos que paga la empresa terminan siendo crédito para el impuesto que paga el dueño de la empresa por la utilidad que le corresponde a él como persona natural o persona jurídica cuando las empresas están constituidas por otras empresas. Entonces la utilidad que genera la empresa debe pagar un impuesto que a partir del 2017 va a ser un 25%, pero ese 25% va a continuar siendo un crédito para el impuesto personal del socio que se lleve esas utilidades para su casa. ¿Okay? Y se sigue manteniendo el derecho a devolución cuando ese impuesto, ese crédito pagado siga siendo mayor al impuesto que finalmente tengan que pagar las empresas. Esa es la única modificación del impuesto de primera categoría, solo aumento de tasas. Las nuevas disposiciones para las pequeñas empresas, como ya había dicho, son bastantes, hay algunas bien importantes. Hay una depreciación instantánea. La depreciación instantánea en realidad sí existe hasta hoy día bajo un régimen tributario simplificado, ¿ya? Pero esta reforma lo hace transversal, lo entrega a todas las empresas indistintamente de su tamaño. ¿Qué quiere decir la depreciación? La depreciación es la desvalorización que sufren los bienes de los activos fijos, es decir, de las maquinarias, de las herramientas que utilicen las empresas para poder generar su actividad. Hoy día existe una tabla que genera el Servicio de Impuesto Interno que entrega una cantidad de años de vida útil de los bienes que uno puede adquirir para realizar su actividad. Existen varios tipos de depreciación lineales que se respeten los años de vida útil que dice el Servicio de Impuesto Interno, que tiene un activo, ¿no es cierto?, un bien, y se deprecia una cuota anual, es decir, la depreciación termina siendo un costo, una rebaja a las utilidades de la empresa que permite reducir esa utilidad y por ende pagar un menor impuesto. La depreciación también se puede hacer de forma acelerada, pero eso prácticamente lo hacen más las grandes empresas porque genera algunas dificultades contables que son a veces bastante complejas en términos de que tienen que contabilizarse unos impuestos diferidos que deben pagarse más adelante por estar trabajando en este año, cuotas que no me corresponden, por estarlas adelantando, por así decirlo. Se intenta eliminar eso y se entrega una depreciación instantánea. ¿Qué quiere decir eso? Que si una empresa adquiere un bien, el valor completo de ese bien lo puede tirar a pérdida en el mismo año, reducirlo por completo de las utilidades que genere en ese año. ¿Okay? Eso sin duda que es bastante atractivo, poder contabilizar como pérdida y rebajar el monto total de lo que yo haya gastado por algún activo en un solo año. Pero a mi juicio personal no es tan atractivo, siendo que nosotros somos un país de servicios y no son muchas las empresas las que adquieren bienes importantes en términos monetarios para poder rebajar eso de sus utilidades. Eso para mí va más en consecuencia de hacer un incentivo de inversión de las empresas productivas, de las que utilizan maquinaria, de las que utilizan vehículos, no así las empresas de servicio, no las empresas de informática,
no las empresas también que invierten en capitales financieros. Y nosotros en el país tenemos una gran cantidad de empresas que trabajan solo en el ámbito financiero, en la compra de acciones, de bonos y todos esos instrumentos financieros. Ellos tampoco adquieren grandes maquinarias ni bienes físicos, ¿no es cierto?, de los cuales puedan hacer valer esa depreciación instantánea. Es consecuencia de la eliminación del FUT, claro, porque el FUT era básicamente un incentivo al ahorro. Decirle al empresario, deje la utilidad dentro de la empresa y no va a pagar impuestos hasta que usted definitivamente la retire. Al dejar esa utilidad en la empresa se entendían reinvertidas, lo que generaba un mayor capital de trabajo, además que también la empresa disponía de más fondos propios para adquirir más maquinarias y elevar la producción, y eso levanta la competencia y una cascada de consecuencias positivas, ¿no es cierto? Al reducirse, ¿no es cierto?, o eliminarse por completo ese incentivo al ahorro de la empresa, se le intenta entregar este incentivo a la inversión en bienes de activos fijos para que lo deprecien instantáneamente. Bueno, eso es lo que puedo mencionar de forma importante respecto de aquella depreciación. Bueno, el aumento del tope de las ventas para permanecer en algunos regímenes tributarios, básicamente va a quedar un régimen tributario simplificado. Nosotros tenemos un régimen general de primera categoría al que deben someterse todas las empresas, ¿sí?, que realizan alguna actividad empresarial. Pero dadas ciertas condiciones, hasta el momento se pueden acoger a distintos sistemas simplificados: contabilidad simplificada, tributación simplificada, renta presunta, dependiendo de la actividad y de la forma de constitución que tengan, el monto del capital y el monto también de las rentas anuales que estos posean. Hasta el momento existen, bueno, el artículo 14 de la Ley de la Renta define varios de aquellos regímenes simplificados: 14 bis, 14 ter y 14 quater. Se va a eliminar el 14 bis y el 14 quater y queda solo el 14 ter, que es un régimen de tributación simplificada al cual se pueden acoger las empresas de menor tamaño, ¿no es cierto?, que hasta el momento tengan ventas anuales por un total de hasta un monto de 5.000 UTM. Ese monto se amplía hoy día hasta un monto de 25.000 UF. ¿Ya? Eso quiere decir un aumento, más o menos, si lo llevamos a pesos, de un 185% del aumento de tope de ventas para poder permanecer en ese régimen de tributación simplificada, lo que me exime de un montón de obligaciones tributarias que son importantes y a veces que generan un mayor costo para el empresario, en términos de que deben contratar asesores, un contador de planta que se preocupe de esas cosas, o le sale simplemente más caro el contador externo. Hay una contabilidad simplificada. El Servicio de Impuesto Interno también va a prestar otro tipo de herramientas para que el empresario, la pequeña empresa, pueda generar de forma más rápida y sencilla sus declaraciones para poder terminar después declarar la renta de una forma bastante más fácil. ¿Okay? Lo que mencioné anteriormente, la propuesta de declaración de renta, hoy día la propuesta de declaración de renta que realiza el Servicio de Impuesto Interno está abocada solo a las personas naturales. ¿Ya? Se va a ampliar este asunto hacia las personas jurídicas, que son las empresas, ¿no es cierto?, y las personas naturales que hayan realizado algún inicio de actividades por alguna renta de primera categoría, ¿sí?, una actividad empresarial. Básicamente porque van a comenzar a aparecer algunas herramientas en el portal de internet del Servicio de Impuesto Interno, donde van a tener que subirse las ventas, las compras. Hay un sistema de contabilidad simplificado para la pequeña empresa en ese portal, que va a comenzar a ser de uso más masivo, ¿no es cierto? También tiene relación a eso con lo que viene de la obligatoriedad del uso de la factura electrónica, donde finalmente, a través de los agentes retenedores o toda la información que el servicio puede reunir de todo lo que uno tiene que ingresar en cuanto a ventas, compras, gastos, pagos de remuneraciones y un sinfín de otros movimientos que uno debe realizar, el servicio va a tener las herramientas suficientes y la información suficiente para generar una propuesta de declaración, en virtud de que el empresario solo tenga que validarla, en realidad revisarla si corresponde o no a lo que, según sus documentos, según sus papeles, tenga contemplado. Si eso es así o no, uno le dará el ok, envía la declaración, y si no, pues intentará mediar de alguna forma, buscar la reparación o poner algo en prueba en contra del servicio, ¿no es cierto?, para decir que en realidad la información no es tan correcta. Y básicamente es un beneficio para la pequeña empresa, ¿no es cierto?, que disminuye los costos de la operación renta en cuanto a las asesorías técnicas que tienen que recibir por esto. Menos pega para nosotros, dicen algunos por ahí, no lo creo tan así, ¿ya? Bueno, también hay una nueva disposición respecto de los pagos provisionales mensuales. Todas las personas que
realicen ventas están obligados a integrar en arcas fiscales algo que se llama PPM, pagos provisionales mensuales, que corresponden a un porcentaje pequeño del total neto de las ventas que realicen, que en final de cuentas es un anticipo del impuesto anual. Es como ir guardando platita ahí, ¿no es cierto?, en la tesorería, para que después el impuesto final que yo tengo que pagar a una vez al año no me salga tan caro. Y si ese PPM termina siendo mayor, ¿no es cierto?, al impuesto que yo tengo que pagar, me devuelven el resto. O si derechamente yo quedo exento de impuestos, me devuelven el total de ese PPM que yo haya enterado a las arcas fiscales. Todo esto siempre reajustado, ¿no es cierto? Hay una variación que sufre todo este cuento por el IPC durante todo el año. Actualmente hay una tasa mínima, ¿no es cierto?, para toda empresa que parte de un 1%, pero para las personas que se acogen a los regímenes simplificados hay una tasa de un 0,25%. Bueno, el beneficio que da esta reforma es que hay una reducción de un 15% de esa tasa del 0,25% para las pequeñas empresas, pero solo durante los 12 primeros meses, una vez puesta en marcha esta reforma. Luego tienen que someterse a un nuevo análisis que va a haber en el año 2017 respecto de los PPM. Si va a haber alguna modificación en cuanto a aumentos o disminuciones de los pagos provisionales que deben hacerse. Cambio de sujeto del IVA. Yo creo que esto para los pequeños empresarios es uno de los asuntos más importantes, porque muchas veces se caen en insolvencia frente al servicio de impuesto interno y después no timbran facturas y un montón de problemas que tienen muchos de los pequeños empresarios, debido a que muchos de ellos le venden a grandes empresas, ¿no es cierto? Hay pequeños empresarios que tienen una pequeña fábrica de algo, que si yo, fabrican algún producto que se lo venden al Jumbo, y el Jumbo, como una tremenda empresa, le dice, ok, yo te lo compro, necesito tanto, pero te lo voy a pagar a 30, 60, 90, 120, 150 días. Y te voy a devolver todo lo que se echa a perder ahí en la góndola y con derecho a devolución de las mismas, ¿no es cierto? Pero una vez que el empresario emite esa factura de venta, está obligado inmediatamente a pagarle al fisco el IVA al mes siguiente, siendo que la plata a mí me va a llegar 90 días después desde la empresa grande. Bueno, ahora con esta disposición, a juicio del Servicio de Impuesto Interno, él puede calificar que una empresa está en condiciones de retener ese IVA y pagarlo él a impuesto interno. Es decir, que el pequeño empresario por esa venta va a recibir lo que le corresponda por el neto en los días en que pacte en la venta, pero el IVA no lo va a tener que pagar al mes siguiente, sino que el Servicio de Impuesto Interno le traspasa esa obligación a la empresa grande que le esté comprando esos productos. ¿Ya? Eso es algo que yo creo debiese haberse hecho hace bastante tiempo. Se tomaron otras medidas anticipadas a eso, como por ejemplo el asunto de abrir una disposición de que las grandes empresas podían acogerse voluntariamente a estar obligados a pagarle a los pequeños proveedores en 30 días. El primero en hacer eso fue el Estado, ¿no es cierto? Que básicamente todos sabemos que el Estado, para que pague, es bastante difícil. Bueno, el Estado se acogió a eso para dar, ¿no es cierto?, el ejemplo, y se obligó a pagar a los proveedores a los 30 días de prestado los servicios o emitido los documentos que tengan que cobrarse. Eso también viene a resolver un pequeño problema de liquidez que tiene la empresa, y por eso dan insolvencia, pago de multas por IVA atrasados, multas que son gastos rechazados, después vienen los problemas de los timbrajes de documentos, que es el más recurrente por el no pago de los impuestos mensuales. Crédito activo fijo. En el ejercicio de mi profesión yo me he dado cuenta de que este asunto es bastante desconocido en la pequeña empresa. Simplemente compran una maquinaria, qué sé yo, unas herramientas, y no hacen valer un crédito que hay actualmente de una tasa de un 4%, que es un 4% del valor neto que tenga el activo que yo estoy comprando, y lo puedo imputar en contra del impuesto anual que yo debo pagar, el impuesto a la renta. Bueno, se amplía a un 8% transitorio durante los primeros 12 meses de entrada en vigencia de la reforma, para luego reducirse a un 6% permanente. También tuvo unas modificaciones anteriores. Este crédito también anduvo por ahí bordeando un 8% y 6%, no recuerdo en qué año, si yo me puedo ayudar. Creo que fue hace 3 o 4 años donde tuvo también una tasa transitoria. Sí, fue precisamente cuando entró Gabino Piñera, también estableció una tasa transitoria, efectivamente. Ya. Lo hizo en el efecto de sopesar un poco el tema de las cargas impositivas, producto de lo que pasó con las terrenas. Fuera de eso. Ok, claro, era una pequeña ayuda, ¿no es cierto?, a la empresa para enfrentar el pago de impuestos que debían hacer, y evidentemente el país se vio envuelto en un problema bastante grave con el asunto del terremoto, donde se tomaron varias disposiciones respecto
Bueno, esa tasa finalmente va a quedar en un 6% permanente una vez pasados los 12 meses de entrada en vigencia de la reforma. Gastos no documentados. Aquí el tema delicado que hasta el momento tampoco había sido resuelto, ¿no es cierto? Yo dentro de la contabilidad, sea simplificada o sea contabilidad completa, lo que debo registrar como gasto es todo lo que yo fehacientemente pueda comprobar, es decir, que tenga los documentos de respaldo correspondientes. Pero a veces hay pequeños montos que terminan siendo significativos para la pequeña empresa. 500.000 pesos para el Jumbo no significan nada, pero para un caballero que tiene un taller en la esquina, un taller, no sé, repara autos, son importantes, ¿no es cierto? Bueno, ahora hay un tope, esta reforma propone un tope de un 0,5% del total de las ventas del año, el que yo puedo imputar como gasto no documentado, el que no va a ser rechazado por impuesto interno por no tener los documentos que fehacientemente comprueben ese gasto. Siempre con tope de 15 unidades tributarias mensuales, que al valor del mes de julio, lo tomé yo, son aproximados 630.000 pesos. Si uno multiplica la tasa del 20% que tiene que pagar por esos 630.000 pesos, ya son un par de lucas que se ahorra inmediatamente el empresario. Bueno, ahí está lo que mencionaba anteriormente, la derogación, ¿no es cierto?, de los artículos 14 bis, que es el artículo que acoge al sistema de contabilidad simplificada en las empresas, que los exime de llevar balance, efectuar inventarios, realizar correcciones monetarias, depreciaciones, un montón de cosas, y solamente se registra en el libro de ingresos y egresos y termina pagando impuestos por la diferencia entre la suma total de los egresos y la suma total de los ingresos. ¿Ya? Se elimina ese artículo. También se deroga el artículo 14.4, que no es muy antiguo, ha nacido hace muy pocos años también, y ya para esta declaración de renta hubieron varios problemas con ese artículo. Básicamente ese artículo eximía del pago de impuestos hasta por un monto de unos 54 millones de pesos a las empresas de primera categoría que se acogieran a ese régimen, pero deben eliminarse porque no son coherentes, no se pueden conectar con el hecho de que ahora el empresario tenga que tributar en base de vengada. Básicamente es por ese tema la eliminación, porque había una suerte ahí de exhibición de hasta cierto monto, el que ahora no corresponde, no va a ser exento. Entonces se elimina ese asunto y se deja solo el artículo 14 ter, que era el primero que mencionaba yo, respecto de la tributación simplificada, al que se aumentaba el tope de venta, ¿no es cierto?, a 25.000 UFs. Limitación al régimen de renta presunta. Aquí hay mucha gente que no le gustó este tema, porque la renta presunta para muchos ha sido prácticamente una mina de oro. Hay renta presunta en varias actividades que uno puede ejercer. El arrendamiento, ¿no es cierto?, de bienes raíces agrícolas, no agrícolas, transporte terrestre de pasajeros, que era precisamente la mina de oro a la que yo les hablo, porque la renta presunta es una presunción de derecho que hace el Servicio de Impuesto Interno, o la ley, más bien dicho, a un contribuyente le presume que su renta es tal, de acuerdo a un porcentaje de una valor fiscal de los bienes que explote. Y en el transporte de pasajeros, el contribuyente que tuviese algún tipo de vehículo, ¿no es cierto?, que explotara en el transporte terrestre de pasajeros, iba a pagar impuestos de primera categoría, es decir, la tasa del 20%, solo sobre el 10% del avalúo fiscal de los vehículos que exploten. ¿Okay? Y los taxis colectivos, aparte, tenían una rebaja de un 30% sobre ese 10% determinado. Sobre el valor corriente en plaza, ¿qué quiere decir esto? Esa tasación que da el Servicio de Impuesto Interno a los vehículos el 1 de enero de cada año. El 10% de esos vehículos correspondía a la renta que le presume la ley, ¿no es cierto?, a ese contribuyente. Sin tope de ventas, es decir, esa persona podía vender 10 millones o 300 millones al año y podía seguir pagando el impuesto de primera categoría sobre el valor del vehículo que estaba explotando. ¿Ya? No así en el terrestre de carga ajena, que ese sí tenía un tope de ventas, 3.000 UTM, 5.000 UTM. Bueno, también los pequeños mineros y, como ya mencionaba, la explotación de bienes raíces. Hay una limitación a ese régimen, prácticamente se elimina por completo y se crea un nuevo sistema de renta presunta para contribuyentes con ventas menores a 2.400 UF, que en realidad es bastante poco, son 57 millones de pesos al año. ¿Ya? Hoy día una pequeña empresa puede, ciertamente en su segundo o tercer año, estar
doblando o triplicando ese monto, ¿no es cierto? Por tanto, ya no puede permanecer en ese sistema. La persona que se acoja a ese sistema lo puede hacer una vez que inicie actividades, o si cumple los requisitos lo puede hacer también durante el 1 de enero hasta el 30 de abril del año siguiente en el que quiera acogerse a ese sistema. Pero una vez que sobrepase ese tope de ventas, debe retirarse de ese sistema y pasar al sistema de renta efectiva, el cual es de contabilidad completa, declaración de renta completa, las declaraciones juradas que tienen que enviar y quedar sujeto al régimen general. Ahora, para que una persona pueda acogerse a ese sistema, tiene que hacer la sumatoria total de los ingresos que perciba si tiene participación en otras sociedades también. Los beneficiarios, como ya lo mencionaba, solamente personas naturales, empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Aquella persona natural que no desea utilizar su RUT y no desea poner en riesgo su patrimonio personal y se constituye como empresa individual de responsabilidad limitada con un aporte de capital y reduce su responsabilidad ante cualquier eventualidad solo hasta su aporte de capital. Y las comunidades formadas por sucesiones por causa de muerte, constituidas también exclusivamente por personas naturales, ¿ya? Y lo que mencionaba anteriormente, todos deben considerar la sumatoria de los ingresos con personas relacionadas para determinar ese tope de venta que son 57 millones de pesos al año. ¿En qué situación quedan los bienes raíces agrícolas y no agrícolas? Bueno, aquí hay un cambio medular a este asunto. Había un importante número de contribuyentes que tributan en base a renta presunta con este sistema, pero de acuerdo a la nueva reforma se va a gravar la renta efectiva que perciban las personas que arrenden bienes raíces agrícolas y no agrícolas, las que van a estar determinadas por lo que diga el contrato de arrendamiento, es decir, por el canon de arriendo, el monto de arriendo total que diga el contrato, es la renta efectiva que va a percibir esa persona. Como renta efectiva va a pagar impuestos de primera categoría y sobre el monto total, ya no sobre un porcentaje de valor fiscal del predio que esté arrendando o del inmueble que esté arrendando. Formarán parte también, dice, de esa base imponible, ¿no es cierto?, de esa renta efectiva, las mejoras que el arrendatario le haga al bien arrendado y que estos no sean reembolsados por el dueño del terreno o del inmueble. Cuando yo arriendo una casa, si le hago una ampliación, y esa ampliación me costó 2 millones de pesos, si el arrendador, el dueño de la casa, no me lo devuelve, entonces son una renta para él, ¿no es cierto?, porque el beneficio al final es para él. Por tanto, se entiende como renta efectiva para esa persona y deben pagar el impuesto de primera categoría correspondiente. Bueno, con esto se eximen las rentas efectivas de los bienes raíces no agrícolas obtenidas por personas naturales solamente y que tengan domicilio y residencia en Chile, es decir, personas residentes aquí. Básicamente hay que hacer una distinción ahí porque entre domicilio y residencia los conceptos legales son bastante distintos. ¿Ya? Residencia la puede tener cualquier persona y eso lo define el código tributario que nosotros tenemos, cualquier persona que permanezca en Chile más de 6 meses durante un año o más de 6 meses no consecutivos dentro de 2 años consecutivos. La persona extranjera que llega aquí cumple esa condición, entonces es una persona residente en Chile para efectos tributarios. Por tanto, quedaría dentro de ese grupo de personas que podría eximirse del pago de ese impuesto. ¿Okay? Nueva tributación de las personas, dueños de empresas sobre base de mercado. Bueno, aquí ya cambia absolutamente el tema, ¿no es cierto? Nos abocamos a lo que ha estado en la palestra en todo momento, que es la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables, el FUT. Están mencionados, ¿no es cierto?, en las redes sociales, en las noticias, en televisión, en radio, los diarios, la prensa escrita, en todos lados. Bueno, la nueva metodología de cumplimiento de esta obligación tributaria va a ser a contar del año 2017, año tributario 2018, en el que van a cumplirse las obligaciones tributarias del año 2017. Bueno, se acaba el asunto de que el empresario vaya a tributar solo por lo que efectivamente retira de la empresa, que era en realidad la razón por la que nace el FUT. El FUT es un control para registrar esas utilidades, ¿no es cierto?, y los créditos que tengan por haber pagado el impuesto de primera categoría, el que mencionaba en un inicio, que continuaba siendo crédito para el dueño de la empresa. Es un sistema de control, ¿no es cierto?, donde se controla y se certifica cuál es el orden de los retiros de las utilidades que genera una empresa. Se acaba ese registro, porque el empresario ahora debe
pagar los impuestos por toda la utilidad que le corresponda, independiente que la saque o no la saque de la empresa. Es por eso que, como dice el segundo punto, se toma en consideración el porcentaje de participación que le corresponde al socio, según el contrato social, según la constitución de la sociedad, ¿cierto? Cuando uno constituye una sociedad con 2 o más personas, dentro del contrato social debe establecer el porcentaje de participación, el monto de aporte de capital de cada uno y el monto que corresponde sobre las utilidades o pérdidas que genera la empresa. Se mantiene el crédito por el impuesto de primera categoría, el que debe pagar la empresa por su actividad, ¿no es cierto?, por las utilidades que genere. Se reduce la tasa máxima del impuesto a las personas, el global complementario que pagan los dueños de las empresas, a un 35%. Esta medida ya se rebajó en el gobierno de Piñera la tabla completa del impuesto global complementario, y de una tasa desde un 0 hasta un 40% actualmente. El primer tramo, ¿cierto?, de un 0 renta a 13,5 unidades tributarias anuales dejaba exento a las personas de pagar impuestos una vez al año. Y luego comenzaba la tasa de un 5%, un 10%, hacia adelante se bajó de forma proporcional. Y la única que no se había reducido era la máxima, el último tramo que afecta a las personas que obtienen de 150 hacia adelante unidades tributarias anuales. ¿Okay? Se reduce ahora solo esa tasa máxima a un 35%, menos a los parlamentarios, a los personeros de gobierno, lo dejó claro eso en la presidenta. Y abajo dice que se mantiene el fondo de utilidades tributarias histórico. Ese no se toca, o sea, lo que tiene la empresa hoy día acumulado dentro del FUT, utilidades por retirar, utilidades susceptibles de ser retiradas por los dueños de la empresa, y los créditos que le correspondan a esos dueños de la empresa, se mantiene histórico hasta su total extinción. Es decir, si al 2020, al 2022 la empresa aún tiene fondo de utilidades tributarias acumuladas, debe coexistir ese FUT con el nuevo sistema de tributación. En el 2020 yo genero una utilidad de 10 millones, pago los impuestos totales por esa utilidad y los impuestos además por las utilidades que retire del FUT si todavía me quedan. Países más desarrollados, la empresa no le paga impuestos al fisco. Lo que paga a la empresa se llama un derecho por el uso de los bienes y sus servicios públicos, que constituye un gasto aceptado para la empresa. Aquí no, aquí la empresa le paga impuestos al fisco, para la empresa constituye un gasto rechazado, pero constituye un crédito para el dueño de la empresa. En la otra empresa no, eso es un gasto de la empresa y el empresario cuando saca paga impuestos pero no tiene crédito. Es decir, al final de cuentas lo que la empresa le paga aquí al fisco como impuesto es simplemente un préstamo blando porque debe devolverse los fiscos al dueño de la empresa reajustado encima de ella, observando también. De esto vamos a mencionar como última cosa y bastante importante, ¿no es cierto?, de que al esto ponerse en marcha en el año 2017 y de ahí hacia adelante el FUT deba coexistir con el nuevo sistema de tributación en base a renta de vengada. Eso quiere decir que de aquí hasta el 2017 el FUT se sigue acumulando también. ¿Okay? La empresa deberá seguir acumulando dentro de estos años todas las utilidades que generen en ese fondo de utilidades tributarias. Evidentemente menos los retiros que vayan realizando año tras año. Bueno, aquí nacen los conceptos de las utilidades atribuibles propias. Se van a distinguir en dos grandes grupos. Primero las utilidades atribuibles propias, que corresponden a las rentas que sean grabadas o exentas del global complementario que genere la empresa, ¿no es cierto?, y que le correspondan a los dueños de esta, que terminan finalmente pagando el impuesto global complementario sobre esas rentas. Y van a ser atribuibles a ellos en directa proporción de la participación social que tengan. Yo ya estoy vislumbrando más o menos los problemas técnicos que esto va a ocurrir. Tal vez no en la pequeña empresa, pero sí en la mediana y en un gran grupo de empresas que son un gran conglomerado de empresas. No necesariamente tienen que ser empresas grandes o tener altas sociedades juntas. Hoy día eso ocurre bastante. ¿No es cierto? Planificaciones tributarias donde se arma una sociedad, después se arma otra que le presta servicio a esta y un montón de cosas hacia abajo. Y resulta que una tiene participación sobre la otra y sobre la otra y sobre la otra.
Y cuando la empresa matriz, la de acá arriba, deba realizar esa distribución de esas utilidades atribuibles, ¿no es cierto? Van a tener que empezar a caer como cascadas a las otras sociedades, dependiendo del porcentaje de participación de cada una. Y estas a su vez, distribuyéndolas a sus dueños, a sus socios. Imagínense si se equivoca la de arriba, queda la escoba abajo. Hasta la última queda todo mal, todo rectificado hacia arriba, ¿ya? Eso va a generar, yo creo que bastantes problemas técnicos en un inicio, ¿ya? Como también lo mencionaba, ¿no es cierto?, anteriormente, que toma en consideración el porcentaje de participación establecido en el Estatuto Social, en la Constitución de la sociedad, el contrato que firman los participantes. Ahí ya se fue ese asunto, parece, otra vez. Sí, si seguimos. Bueno, con esto nace lo que mencionaba Omar, el RUA o el FUA, aparece ya en varios artículos con el distinto nombre, registro de utilidades atribuibles o fondo de utilidades atribuibles. Sí. Ahí, perfecto. Slide 16. Ya, ¿no es cierto? Nace este nuevo registro, donde se deben registrar esas utilidades atribuibles, que también deben registrar el crédito que le correspondan a esas utilidades atribuibles en directa proporción a la participación de cada persona en la sociedad, el crédito por el impuesto que haya pagado a la empresa, que se sigue manteniendo como crédito. Y hay una cosa importante que mencionar: nosotros tenemos derecho, las empresas tienen derecho a recuperar el impuesto que hayan pagado las utilidades que en algún año sean absorbidas por alguna generación de pérdidas, ¿ya? Digamos los PPU, los pagos provisionales por las utilidades absorbidas. Nosotros tenemos derecho a recuperarlas, a solicitarlo al fisco de devolución. Eso también se sigue manteniendo. Una vez que se extinga el fruto histórico, se sigue manteniendo ese sistema, ¿cierto? Cuando dentro de ese FU, o dentro de ese RUA, digo, existan las utilidades atribuidas, la lógica dice que debe quedar en cero todos los años, porque debe distribuirse todos los años el total de la utilidad para efectos del impuesto del dueño de la empresa, del lugar complementario. Pero al generar una pérdida tributaria, eso no puede ir a anotar un número negativo, ¿no es cierto? Tiene que saldarse de alguna manera y solicitar de devolución el impuesto que haya pagado, la utilidad que pagó ese impuesto, que hoy día termina siendo una pérdida. Perdón, en ese caso, digamos, si un socio tiene una empresa con utilidad y otra empresa con pérdida, ¿se puede sumar ambas en él y ahí pedir devolución? No, porque el PPUA corresponde a la empresa. No, me refiero en este caso de la renta atribuida. La renta atribuida en que el socio tenga dos empresas, una con pérdida y una con utilidad, se va a atribuir las utilidades, pero no así las pérdidas. La de la pérdida, lo más probable es que tenga derecho a recuperarla, porque no va a pagar impuestos. Tiene derecho a recuperarla en cuanto a utilidades que tenga en esa empresa, pero no se va a ir a netear con las utilidades que retire de la otra. No se van a atribuir las pérdidas en su global Sí, claro. complementario. Entonces va a poder ocupar esa pérdida para el futuro de su pérdida, de esa empresa, pero no en el global complementario. No, porque es personal el impuesto en el sentido a donde llega. Distinta a la situación particular de la empresa. Eso sería una tremenda puerta abierta a que todo el mundo haga dos sociedades y genere pérdidas por un lado y utilidades por la otra, para disminuir a la mitad inmediatamente el monto de... Existe actualmente, para eso se genera, ¿no es cierto? Hay una búsqueda de limpiar todos esos temas. Bueno, y están también las utilidades atribuibles de terceros, que son las utilidades que le corresponden finalmente al dueño de una empresa, porque la empresa tiene participación en otra sociedad, ¿cierto? Entonces, esa empresa debe registrar en ese fondo de utilidades atribuibles lo que propiamente genera y le corresponde a su dueño, pero también debe anotar ahí lo que le corresponde por la participación en otra empresa, que también termina en ese sentido de cascada, como mencionaba antes,
terminando a la base del lugar complementario del dueño de la empresa 1 en este caso, ¿no es cierto? Con participación en la empresa 2 o 3. Las rentas atribuibles de terceros, las que deben venir desde la sociedad en la que yo tengo participación. También, evidentemente, que de allí pueden venir pérdidas. Ya, cuando una sociedad distribuye estas utilidades atribuibles a un socio, que sea persona jurídica, es decir, otra sociedad, debe retener un 10%. Lo que dice la nueva norma es que debe tener un 10% sobre esa renta que va a distribuir, que termina siendo un anticipo del impuesto que en el año tributario a esa empresa por recibir esa utilidad atribuible le corresponde pagar al fisco. ¿Okay? Es una retención de carácter de provisión con cargo a los impuestos finales a la renta que tenga que pagar. El impuesto de timbre y estampilla. Esta es otra cosa que va directamente a buscar un beneficio sobre la pyme, sobre la pequeña empresa. Nosotros tenemos una tasa actual del 0,366, me parece, con todo de 0,4%, lo que se aumenta a un 8%. No, un 0,8%. ¿Cuál es el beneficio para la pequeña empresa? Básicamente que el impuesto de timbre y estampilla no es algo que debiese pagar IVA, ¿ya? Que hasta el momento lo hace, pero ahora no va a pagar IVA, pero va a pagar un mayor impuesto. Pero lo que buscan netear eso es que la empresa ahora solo la pequeña empresa, va a poder utilizar el monto total del IVA, o sea, del impuesto de timbre y estampilla que deba soportar en la solicitud de un crédito, ¿no es cierto?, de los impuestos mensuales que deba pagar, o sea, del IVA. Si yo en un mes pido un crédito y me grabo con 200.000 pesos de impuesto de timbre y estampilla, esos 200.000 pesos yo los puedo descontar del IVA que tengo que pagar al mes siguiente. ¿Okay? Eso es, yo lo considero una medida bastante práctica que buscar la mejor liquidez en la pequeña empresa, además que disminuye inmediatamente el costo de financiamiento, ¿no es cierto? Y que está dentro del costo de financiamiento del impuesto que yo tengo que pagar. Pero una vez que me permiten descontarlo de los impuestos mensuales, evidentemente yo lo neteo y ese impuesto es como si no lo hubiese pagado. Y hoy día la pequeña empresa recurre bastante al sistema financiero buscando financiamiento para sus inversiones, ¿no es cierto? No hay una suerte aquí de fortaleza en cuanto a capitales propios para hacer todas las inversiones que quiera hacer la empresa, sino que tiene que ir al mercado financiero a solicitar esos créditos. Aparte que tampoco muy sano, los contadores aquí lo saben, que una empresa no tenga deuda. Una empresa debiese tener un nivel de deuda, no excesivo tampoco. También me parece, aquí quiero que me ayude a tomar, que es algo que yo no puse en la diapositiva, pero lo recordé ahora. Ahí nace una suerte de control del monto total de las deudas que puede tener una empresa, la proporción de deudas. ¿Leí algo al respecto? Del 1 a 3, de la razón de 1 a 3 de las deudas. El razón de la deuda no lo he hecho ahora mirar en detalle. Yo someramente estuve leyendo algo ahí que también el Servicio de Impuesto Interno va a poder fiscalizar en cuanto a la proporción de deudas que tenga la empresa, buscando el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento que tenga la empresa, y no solo en un año, sino que en el arrastre de todos los años, buscando intentar controlar a que la pequeña empresa no se endeude más de lo que evidentemente puede hacer, ¿no? Y que no caiga en insolvencia y en problemas de pago futuros que generan por consecuencia también una merma al fisco. Cuando una empresa ya no tiene liquidez, empieza a dejar de pagar, ¿no es cierto?, los impuestos. Hay un resguardo anticipado de las actas fiscales. Tributación en la venta de bienes raíces. Esto no es algo que solo afecta a las empresas, sino que a todos nosotros, ¿ya? A todas las personas. Dice, se elimina la exención al mayor valor obtenido en la venta de bienes raíces de personas naturales. O sea, usted hoy día vende su casa y por eso no paga impuestos. Hoy día se elimina esa exención. Hoy día va a tener que pagar impuestos. Depende. ¿Okay? Primero, si la propiedad que usted vende como persona natural es la única de uso familiar, entonces queda exento. Siempre y cuando el mayor valor que obtenga en esa venta no supere el monto total de 8.000 UF, que son aproximadamente 19 millones de pesos. El mayor valor se entiende que es... 190.
190 millones. Son 190 millones. Un poco de 19 Sí, millones. sí, son 190 millones. 190 millones. Sí, ahí va la gente. El mayor valor se entiende claramente que es la diferencia entre el valor de venta y el valor de compra que haya tenido de la propiedad, debidamente todo reajustado. Ahora, también se van a imputar dentro de ese valor de compra, es decir, aumentan el valor de compra todas las erogaciones que yo le he hecho a la propiedad, todas las mejoras que le he hecho, ampliaciones. Se entienden erogaciones capitalizables, aquellas mejoras que le aumentan el valor de un bien, ¿sí? No cualquier cosa, ¿me entienden? Si yo tengo una propiedad donde adentro le hago un par de paneles de madera que subdividen unos espacios, eso no le aumenta un valor comercial al bien, por tanto no lo puedo imputar como costo porque no genera un mayor valor al bien. Pero si yo lo divido con alguna división de concreto o le hago una ampliación, eso evidentemente le aumenta el valor comercial del bien. Y por eso ya tiene el nombre de erogación capitalizable. Y esa erogación yo la puedo asumir como un mayor costo de la propiedad para disminuir evidentemente el mayor valor que obtenga en la venta. Y si el mayor valor son 300 millones, le descuento los 190 y pago solo por 110. Le descuenta lo que haya gastado por... No, por me gané 300 millones en la diferencia, incluido todo. ¿Le descuento los 190 y pago solo por 110? No. O si gané 300, pago por 300. No paga por los 300, porque no es hasta un tope, sino que lo deja exento si es que ocurre eso. Si no ocurre eso, ya no es exento. No, en la ley, yo me acuerdo de la ley, la propuesta del cambio de la reforma, en el artículo precisamente dice que queda exento hasta ese monto, pero no dice que hay una exención con tope de, ahí cambia el asunto técnicamente y solo voy a tributar por lo que exceda de ese tope, no es un tope. Bueno, esto comienza a regir a contar del año 2017. Ese es comercial, ¿cierto? No, valor comercial, porque mide el valor de compra versus el valor de venta. Valor comercial. Sí, valor de compra versus valor de venta. ¿Qué pasa con las propiedades que tienen 100 años? Como donde a lo mejor yo no tengo el registro de cuando se compró esa propiedad, o sea, el valor de compra de esa propiedad. O sea, posible que no la tengas, porque consta en tu escritura pública, la hay un registro pudo, se tiene que histórico. transformar a la moneda y estas cosas. Muy vieja. Claro. Muy vieja la pregunta. Porque dice Ante esa Dice, duda, la diferencia del valor, dices tú. la diferencia de valor ahí evidentemente que el 100% del valor de venta. Bueno, ante las dudas de las aplicaciones técnicas que deban realizarse en una reforma de este tipo, el Servicio de Impuesto Interno es el encargado, ¿no es cierto?, de aplicar el criterio y de emitir resoluciones de qué es lo que se debe hacer al respecto. Cosa que no se han emitido todavía porque esto ocurre a partir del 2017, ¿no es cierto? Ahí van a empezar a resolverse esos temas y ya deben tener pronosticado ciertas cosas que es lo que van a hacer, porque evidentemente hay muchas propiedades que tienen. Aparte, que ya no hay tema de habitualidad o no habitualidad en la venta de las propiedades. Hasta hoy día hay una diferencia clara entre lo que es habitual y qué es lo que no, ¿no es cierto? La compra y la venta antes de que medie en un año se considera habitual y si cuando compro y media más de un año y vendo, esa venta ya no es habitual. Aquí ya no corre, esto no existe. Independiente del tiempo, es solamente la diferencia del mayor valor el que va a tributar. Lamento no tener la respuesta técnica, profesor, pero en realidad vamos a investigarlo apenas esté establecido por el ente regulador. Oye, y el que tiene propiedades en herencia, te llega alguna por... Tú tienes tu propio negocio, tu propia casa, te llega una herencia del papá y otra herencia de la mamá, tenés 3 propiedades, ¿qué pasa ahí? No, ahí no hay pago de tributo de acuerdo a esto, hay el pago de impuesto a las herencias. Es otra cosa, claro, porque eso siempre ha existido. Esto graba la venta. Cuando ven. Esto graba la venta. Venta básicamente nuestra Si yo vendo legislación. las 2 que me llegaron, eso es pago. Ahí paga, ¿ok? Vamos a quedar al final. Al final vamos a Al final vamos a ir por diapositiva.
diapositiva para que quedemos más tranquilos. Vamos a volver a la diapositiva inicial para que la gente que tenía dudas al respecto no se pierda o tenga más claro qué preguntar. Pero estamos hablando de palacio en todo caso, porque para que digan 120 millones eres dueño de un palacio y lo vendiste 500. Pero aquí hay hartos palacios, ¿no? Aquí hay hartos palacios, hay harta gente que hace negocio en los palacios. ¿Ya? No es la realidad de la mayoría, claro, no es la realidad de la mayoría de los chilenos, pero es una medida también que busca que pague el que evidentemente tiene un palacio y no el que tiene una casa en la capital. De algunos apellidos. Empresas inmobiliarias constructoras, en la primera venta de un inmueble nuevo, recién terminado de construir. Pero ahora aparece un concepto nuevo de que en el momento en que alguien venda una casa usada, se va a aplicar el impuesto al valor agregado con una tasa del 19% sobre el mayor valor, es decir, sobre la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta de esa propiedad. Pero si no es contribuyente del IVA, ¿por qué va a pagar IVA? No estamos hablando de las empresas acá ya. IVA en la venta de bienes raíces. Eso si un particular es que se interpreta como que si un particular vende una casa. No es el particular el que es contribuyente o no contribuyente de IVA. El IVA grava hechos grabados. Eso es real. Es un impuesto real. No mira la condición de la persona. ¿Okay? El IVA es un impuesto indirecto, es decir, no lo graba usted, graba el acto que usted ejecuta. Y si hay una venta que está ejecutando usted, a usted no lo mira, graba ese acto. Y está grabando el acto de la venta de una propiedad. Cualquiera sea la condición. Cualquiera sea la condición del contribuyente. Y eso es inconstitucional. Después las preguntas para que... Bueno, y se restringe el uso del crédito especial que tienen las empresas constructoras sobre el IVA de un 65% hasta las viviendas de solo 2.000 UFs. Hoy día las empresas constructoras tienen un descuento, ¿no es cierto? En el IVA tienen que pagar un 65% sobre las ventas que tengan de propiedad. Eso se restringe y van a poder seguir utilizando solo en la venta de propiedades que tengan un valor máximo de 2.000 UF. Ahí hay todo un cuento, hay publicaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, una controversia bastante grande, porque por ahí también, me acuerdo, durante la campaña política del año pasado salieron varias personas explicando estos temas, y por ahí decían que iban a subir mucho el valor de los inmuebles. Básicamente que no debiese ser así, ¿no es cierto? Porque lo que tiene grabado con IVA la venta de esa propiedad no es precisamente el valor completo, ¿no? Porque la empresa constructora adquiere IVA, crédito, un montón de cosas cuando está construyendo esa propiedad, pero hay muchas cosas en las que no paga IVA. El terreno no paga IVA, los arquitectos, los servicios prestados no pagan IVA, y un montón de cosas, conceptos dentro de eso que no pagan IVA, así que le asuman que va a aumentarse ese valor en el valor total de la propiedad, no debe ser así, porque hay solo una parte de la propiedad que se afecta a IVA en términos de la construcción. Además, Bueno, algunas normas antilusivas y facultades nuevas para el servicio de impuestos internos. Aquí yo me empiezo a asustar porque le están otorgando al servicio de impuestos internos bastante facultades que hasta el momento no tenían. ¿Ya? Primero, otorga facultades al ente fiscalizador para cuestionar acciones que busquen eludir, ¿no es cierto? Que busquen eludir el pago de impuestos. Acciones como, por ejemplo, que si yo tengo una sociedad, comience a venderle participación de esa sociedad para disminuir mi carga tributaria por la proporción que deba recibir yo de utilidad con personas relacionadas conmigo, es decir, con mis familiares. Hasta el momento no hay restricción al respecto. Yo pongo a quien quiero en mi sociedad, le vendo a quien quiero mi participación social también. Así que le entregan también una facultad que yo diría que también podría tener algo de constitucional, porque yo tengo el derecho de vender lo que yo quiera a quien yo quiera y comprarle lo que yo quiera a quien yo quiera y tener las empresas que yo quiera también, ¿ya? Pero ciertamente le entregan ahí una herramienta al servicio para decirle a usted, a ver, usted no tenía que haber vendido esa proporción de su empresa, que se la vendió a su hermano, pero resulta que las utilidades se van a la misma familia y disminuyó la carga tributaria de ambos porque terminan pagando un impuesto que es progresivo. Entonces yo tenía 100 de utilidad y ahora lo distribuye en dos partes de 50. Esas dos partes de 50 en la sumatoria total del impuesto que tienen que pagar es inferior al que deberían pagar 100 en una sola persona.
Operaciones calificadas como abusivas o simuladas. También que yo simule ese tipo de cosas o distribuciones de utilidades que estén mal realizadas a juicio del Servicio de Impuesto Interno, le entrega a esta reforma facultades para objetarlas y decir en realidad cómo debiesen estar a juicio del director. La enajenación de inversiones antes del término del ejercicio comercial es a lo que yo me refería, la inversión en la propiedad de una empresa, la participación que yo tenga. La enajenación es la venta de una participación social. Depende a quién yo se la haga, el servicio interno, el servicio de impuesto interno puede calificar eso de alguna acción que busca eludir el pago de impuestos. ¿Ya? Y aquí no me gusta esto, porque dice, ante esto el servicio podrá sancionar a los asesores que hayan participado en la elaboración o diseño de estas operaciones. Por fin. A los contadores, a los abogados, a todos sus caballeros, el servicio ahora los puede perseguir y decir, venga para acá, usted planificó todas estas cosas, pague muy bien. ¿Okay? Aprovecho de decirlo ahora. Bueno, y algo también que también es un bastante tema delicado, y con esto doy término a la presentación y vamos a volver a la primera diapositiva para comenzar la ronda de preguntas. Es que esta reforma le entrega, además de facultades de decir al Servicio de Impuesto Interno que esto no le gustó como está confeccionado, le entrega facultades también para ingresar a revisar sin previo aviso las transferencias que los empresarios hayan hecho en el pago de facturas de compra con medios electrónicos, tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Es decir, que esa es la puerta de entrada para que comiencen a meter o a echar los ojos dentro de las cuentas corrientes, cosa que en otros países existe. Aquí no, hay un secreto bancario, nadie puede ingresar a su cuenta corriente a menos que sea por una sentencia ejecutoriada de un juez de la República, incluido el servicio de impuesto interno. Bueno, ahora pueden empezar a echar un ojito a lo que ustedes han pagado sus facturas de compra con medios electrónicos, tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Bueno, eso es lo que yo traía para hoy día. Espero que hayan bastantes dudas, ¿no es cierto?, para que exista una retroalimentación y que evidentemente todos se vayan con los conceptos lo más claros que se pueda. De corregir, digamos, con esta reforma, digamos, entendemos. Bueno, tenía algunas consultas. También tengo estudios, estudié contador auditor, digamos, no egresé, pero estudié contador auditor, pero desde el principio ponía la idea de que las empresas en Chile nunca han pagado impuestos, o por lo menos del 90 a esta parte, digamos, cuando se dice que las empresas pagan impuestos y cuando le subieron del 15 al 17 y después del 17 al 20 y ahora del 20 al 25, en definitiva es solo por un tema de caja, digamos. Por lo tanto, eso conceptualmente para mí no es un impuesto. Y creo que en definitiva es un argumento falaz a veces para poder meter este tipo de cosas. Hablaban del tema del FUT como incentivo al ahorro. Seguramente se referían al tema de las grandes empresas, porque nosotros como pequeños empresarios en realidad no acumulamos FUT. Hay estudios claros, digamos, que nosotros en realidad no acumulamos esa cantidad de FUT que a veces se menciona. Sí, lo otro que quería comentar, que cuando se habla del tema del FUT, no se dice normalmente en las presentaciones que Chile es el único país, que bueno, ustedes lo sepan, en donde se maneja este tema del FUT. O sea, es único en el mundo que se maneja este tipo de cosas, digamos. Entonces, claramente existe una desviación, digamos, o sea, no puede ser que Chile sea el único que lo maneja, digamos. Entonces es un tema que es bueno decirlo siempre, digamos. Y que además, claro, es precisamente para que las empresas, porque aquí de alguna manera se le da a las grandes empresas como un sentido sacrosanto, que en realidad ese dinero que hoy día pueden ahorrar, ¿no es cierto?, lo van a invertir precisamente en generar más negocio, ¿no es cierto?, y mejor cosas para la economía. Cuestión que claramente es falso, digamos, que en definitiva esos dineros han ido a parar a otros destinos, digamos, que no ha sido precisamente la reinversión o el ahorro. Lo otro que quería comentar es que las personas no tenemos la posibilidad, con la renta que generamos, digamos, por ejemplo, como dependientes o como sea, no tenemos la posibilidad de decidir si llevamos, digamos, un FUT personal, digamos. Tenemos que pagar impuestos por todo, digamos. Por lo tanto, las empresas, digamos, los empresarios, como tal, nosotros debemos hacer lo mismo, digamos. Porque la persona en general, como decía, no tiene la posibilidad de decidir, digamos.
uno no tiene en términos personales la posibilidad de decidir por rentas que no vengan del capital, digamos. Eso. Hijo, oye, si me enfermo, ¿cómo voy a pagar la clínica? Se empiezan a quitar esas cosas. Entonces yo te diría, voy a ser bastante afectado por este tema, pero te diría que se acabó la fiesta. Hay 280.000 millones de FUT, de los cuales el 80% están de familia, que andan comprándose Paraguay, Colombia, Ecuador y dando trabajo en todos esos países, ¿no es cierto? Las inversiones son feroces. La papelera hoy día es mucho más importante lo que pasa en Brasil que lo que pasa en Chile. Le es indiferente lo que pasa en Chile. El señor cuando yo calculé el impuesto, lo que le va a costar al presidente del Banco BCI, le va a costar esta diferencia, esta reforma, un cheque de 54 millones de dólares personal. ¿No es cierto? Porque claro, porque el banco se ganaba 600 millones de dólares, el gallo es dueño de la mitad del banco, le quedan 300 millones de dólares dentro del banco, que pagan solo el 20%. Entonces, y no pagan los complementarios. Y además no vamos a que se baje. Entonces, ¿por qué el empleado de la pyme X tiene que pagar el 100% de los ingresos que recibe impuesto a la renta y el dueño de la pyme no? Eso pasa en todos los países del mundo. Yo pago impuestos por toda la plata que gano. El interés financiero, nosotros, y eso que lo hacen acabar, yo creo esto de que uno compra acciones, ¿cómo son las acciones en las que están exentas de...? La PD. No, claro, la primera emisión y también la FPable, que uno en la ganancia de capital no paga. Yo creo que uno debería pagar impuestos. Comprar una acción que se mete en la FP en 10 pesos, la vendían 100 y hoy día son exentas. Esa utilidad de 90 es exento. Entonces los ricos más ricos. Nada más. Entonces yo quiero que... Ay, el señor Suelta, aprovechame para allá de la pintura porque me tiene enfermo. El huevón, fíjate que es Asociación de Emprendedores, tiene que fomentar el emprendimiento. Y con esta campaña de terror que ha hecho, ¿no es cierto? Yo, oye, te juro que me quedo cerrado en la casa. Si total nunca más puedo prender, la Bachelet me está robando todo. Entonces estoy liquidado. Entonces yo no sé qué pretende el señor Suelta. Se habla de los costos. Yo lo digo en términos globales. Hay que ver los costos y los beneficios. O sea, aquí hay que ver ambas partes. En segundo lugar, ¿por qué las personas tienen que pagar más impuestos que el capital? Ahí hay dos temas que tienen que ver, y yo le diría ahí a Omar, ¿es constitucional o inconstitucional eso? Que unos paguen y los otros no paguen. Y el tercer tema, por deformación profesional, yo soy profesor de historia, escuchaba todas las intervenciones y la exposición y yo volvía atrás en el tiempo y decía, pensar que en una época, para llegar al capitalismo, para llegar a este sistema, hubo una revolución que fue la Revolución Francesa. Y el detonante de la Revolución Francesa era porque la burguesía, es decir, los industriales, los comerciantes, los banqueros, los marítimos, pagaban impuestos. Y la nobleza y la aristocracia no pagaban impuestos. Resulta que hoy día pasamos a la otra etapa histórica del capitalismo y hay una parte de los productores, los empresarios y la burguesía que dice, ¿sabe qué? Para que yo siga funcionando bien, yo no tengo que pagar impuestos. O sea, volvimos atrás. Hoy día la burguesía sería la nobleza, sería la aristocracia. Yo por rango constitucional, comillas, no debo pagar impuestos. Es un tema que no tiene sentido. Y las constituciones, cuando uno dice constitucional o inconstitucional, la constitución es una norma, son leyes, don Gabriel por fuera acá puede dar una clase, es un contrato social que viene de Rousseau, que tiene que ver cuando esa constitución beneficia y representa el sentimiento de los intereses de la mayoría. No puede haber una constitución para la minoría, sino es una inconstitucionalidad, comillas, histórica, y hoy día se habla de gobernanza. Yo gobierno, pero gobierno constitucionalmente, pero con la participación ciudadana. Entonces, aquí hay un tema que yo creo que supera lo técnico. Y para terminar, lo que planteaba el pequeño empresario. O sea, este sistema tributario chileno es una anomalía mundial. Es una anomalía. Por ejemplo, el ejemplo del agricultor. Yo lo encuentro interesante, válido. Pero no entiendo por qué un agricultor no tiene que pagar impuestos. No entiendo por qué un agricultor no debiera pagar impuestos. Y un profesor tiene que pagar impuestos. No lo entiendo. Y eso es constitucional. Entonces estaríamos diciendo que lo constitucional realmente en el sentido de la lógica ciudadana es bastante anticonstitucional. Yo creo que este problema tributario es un problema económico, social, político, cultural e institucional. Y nadie podrá desconocer que detrás de toda esta discusión lo que hay son intereses contrapuestos.
Aquí lo que hay son intereses contrapuestos. Hay gente que no quiere pagar impuestos y hay una sociedad que le dice, ¿sabes? Tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque esto se refleja en la educación, una educación segregada. Usted tiene 50.000, estudia acá. Usted tiene 300.000, estudia allá. Usted quiere salud, usted puede pagar esto, usted tiene que hacerlo. Usted no puede, bueno, usted tiene que esperar un año por verlo. O sea, no es un tema puramente económico tributario, es un tema que atañe a la sociedad y a la humanidad en la que tiene que vivir esa sociedad, la calidad de vida. Y yo creo que ese debería ser el enfoque más profundo que debiéramos tener o compartir. No lo vamos a resolver hoy día, pero bueno, es parte de la riqueza de la conversación y la discusión. Pero el problema es que el discurso de Bachelet... En una de las láminas se hizo mención a la retención del 10% del artículo 74 que se incorpora aquí, en el número 8. Yo quiero que se pueda aclarar, por favor, porque realmente esto tiene directa relación con lo que es la renta atribuida, ¿no es cierto? Y existe va a existir la renta, digamos, devengada y la renta atribuida, en el fondo, porque para las personas naturales, dice, no obstante lo anterior, los contribuyentes que no sean sociedades anónimas abiertas, que al momento que deban atribuir las rentas o cantidades señaladas solo tengan propietarios comuneros, socios o accionistas, que sean personas naturales domiciliadas o residentes en el país, no deberán efectuar esta retención. Por consiguiente, a quienes afectan definitivamente es a los que tienen participación en sociedades anónimas abiertas, esa retención del 10%. ¿Usted gustaría que lo aclararan, por favor? Utilidades que deban distribuirse por zonas de utilidades atribuidas de participantes en una sociedad que sean personas jurídicas, no así personas jurídicas de la categoría de sociedades anónimas abiertas, básicamente por el mismo asunto de control que ha habido sobre la distribución de utilidades de las sociedades anónimas abiertas por siempre. De hecho, por la misma medida también que las sociedades anónimas pueden distribuir solo hasta tope de food y no generar un food negativo y otros conceptos técnicos dentro, pero ese 10% es una retención que debe hacer la matriz que debe distribuir las utilidades atribuidas a sus participantes, que son personas jurídicas. Por eso ahí usted acaba de leer que no las personas naturales, ¿no es cierto? Y personas jurídicas, sean residentes o no en Chile, también eso habría que dejarlo un poco más claro. El 10% es un impuesto en carácter de retención que debe enterar el retenedor de esa renta de marcas fiscales. Todavía no se sabe el mecanismo, evidentemente, porque esto aparte a costar de 2018, y habrán algunos códigos nuevos, el formulario 50, donde aparezcan los impuestos de retención nuevos que deben enterarse. Para ser más claro en el ejemplo, en una sociedad anónima se reparten el 100% de las utilidades. Definitivamente los accionistas van a pagar el 35%, se le va a dar de a uno el 10%, regulariza toda la situación. Claro, o sea, a ver, la distribución de utilidades primero, hasta el momento de la sociedad anónima abierta hay un cuento distinto a lo tributario, y la sociedad anónima está obligada a repartir sus utilidades financieras, a lo menos un 30%, pero la utilidad tributaria es totalmente distinta, se pueden haber utilidades financieras sin que haya un peso de utilidad tributaria. Pero la renta atribuible es netamente tributaria, es totalmente una renta depurada en términos tributarios. Al mencionar la sociedad anónima, recordé algo también que cambia, que también es bastante importante, cambia la tasa del impuesto sobre los gastos rechazados. Se le da un 40% transversalmente, tanto para la sociedad anónima como para sociedad de responsabilidad limitada, que recién en la reforma actual, ¿no es cierto?, se integraron las dos, se juntaron y a ambas quedan afectadas con un 35%, esa tasa ahora sube para ambas hasta un 40%.